Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Abra su Biblia en Efesios capítulo 5. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de estudios. Y déjeme quiero invitarle a que pueda asistir a los grupos de conexión. Porque en los grupos de conexión vamos a hacer una pausa por 4 semanas para estudiar este tema que se llama La vida que cuenta y que tiene que ver con la generosidad. Déjame decirte, si tú quieres que tu vida cuente, si tú quieres que tu vida tenga valor para Dios, tienes que administrar 3 recursos que Dios te ha dado. ¿Cuáles son esos 3 recursos? Bueno, Dios te ha dado el tiempo, el dinero y los talentos. Y si tú sabes utilizar estos 3 recursos de una manera que Dios nos enseña en su palabra, el impacto de tu vida va a ser aumentado en una gran manera. Dicen que un profesor, y esto yo lo escuché, esto no me lo dijeron, esto yo lo escuché. Un profesor se llama Daniel Slongo, era de Argentina, hace mucho tiempo que perdí el contacto con él, pero él estaba motivando a varios estudiantes, miembros de la iglesia, a que pudieran entrar y estudiar en un seminario para poder estar mejor preparados para el ministerio en la iglesia. Y entonces de las preguntas que surgen, bueno, ¿cuánto tiempo me voy a tardar para sacar el certificado que están ofreciendo en el seminario? Bueno, hay uno de 2 años y la gente, 2 años. Y entonces dijo algo que nunca se me va a olvidar. Dijo, 2 años se van a pasar, estudies o no estudies. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos quedado sin cumplir metas y sueños por pensar que cuánto tiempo me voy a tardar y cuánto tiempo has pasado tú sin lograr tus metas? Durante las siguientes 4 semanas vamos a estar entonces estudiando este tema que se llama La vida que cuenta, generosidad. Así es que vamos a ponernos de pie un momento, vamos a leer Efesios capítulo 5 y vamos a hablar hoy del tema administrando el tiempo. ¿Cuántos están como yo en esta mañana o en esta tarde que dicen, es que yo ya no tengo tiempo? Bueno, Oswald Sanders en su libro que se llama El liderazgo espiritual dice que aquella persona que dice no tengo tiempo es una persona mezquina que no sabe administrar el tiempo. Así es que nos dolió a todos, a mí me dolió mucho eso, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, verso 15 al 17. Dice el apóstol Pablo así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Vamos a orar. Padre, queremos pedir que en esta mañana o en esta tarde, Señor, tú hables a nuestro corazón. Señor, queremos pedirte que tu palabra, Señor, penetre a lo más profundo de nuestra alma, de nuestra vida. Señor, tú tienes un propósito y un llamado muy grande para cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, como dice el libro de Hebreos, a despojarnos del pecado y de todo ese peso que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Y Señor, oramos esta tarde en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tome asiento. La gran mayoría de nosotros estamos llenos de actividades, estamos llenos de compromisos y sentimos que no tenemos tiempo para muchas cosas. Y la realidad es que Dios nos da 24 horas al día a todos. El problema de nosotros no es si tenemos tiempo o no tenemos tiempo, sino el problema de nosotros es la visión que tenemos acerca del tiempo y cómo utilizamos nosotros ese tiempo. Fíjense que en varios pasajes de la Biblia,
el Señor nos anima a ser buenos administradores del tiempo. Usted puede repasar varios pasajes en la palabra de Dios que habla del tiempo y se va a encontrar, por ejemplo, con Salmo 90, el verso 12, que dice Moisés: enséñanos de tal forma a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Si usted quiere vivir una vida abundante, plena, que tenga los mejores resultados y el mayor impacto, tiene que aprender a contar sus días, es decir, a saber qué hacer con el tiempo. Porque ahí mismo dice, porque nos has dado 70 años, algunos 80. Pero todos estamos limitados. El libro de Eclesiastés, Salomón, el hombre más sabio de la tierra, dijo las siguientes palabras: todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Y después da una lista de 14 cosas que se hacen, pero todas esas cosas se hacen en un tiempo que está determinado por el día del nacimiento y el día de la muerte. Todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del sol tiene su hora. Y aquí en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos dice: aprendan, sepan, sean sabios para redimir, para aprovechar el tiempo. Y el mismo Señor Jesucristo, Él es el maestro de la administración del tiempo. El Señor Jesucristo varias veces nos habló del tiempo y nos habló de su hora. El Señor Jesús, por ejemplo, dice: no ha llegado mi hora. Cuando convierte el agua en vino, ¿se acuerdan? Y Él dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Muchas veces habló de que no ha llegado mi hora, pero cuando llegan los griegos a preguntarle a Felipe sobre que querían conocer a Jesús y le dicen: Señor, ahí vienen unos griegos que te quieren conocer, Él dice: ahora ha llegado mi hora. Sabía, yo traté de imaginarme, el Señor Jesús sabía que tenía un propósito que cumplir. Yo no sé si Él sabía que tenía 3 años y medio para hacerlo. Yo no sé si Él sabía que tenía esos 3 años y medio. Él sabía que tenía un tiempo y Él no sabía cuánto. Pero cuando llegó la hora, Él ya había hecho la obra. Cuando llegó la hora, Él ya había hecho la obra y dijo: Señor, la hora ha llegado, ahora es glorificado tu Hijo. Yo ya hice la obra que me diste que hiciese. ¿Sabe por qué? Porque aprovechó el tiempo. Supo qué hacer con el tiempo. Así es que vamos a ver hoy 3 principios en este pasaje de Efesios capítulo 5 que usted necesita y yo necesito para administrar el tiempo. Recuerde, el libro de Efesios tiene 2 propósitos, se puede decir que tiene 2 propósitos bien claros. Uno, decirle a los gentiles, donde ustedes y gentiles ya no son esclavos, ya no hay esclavo ni libre, ustedes han sido llamados para ser uno en Cristo y esa unidad es únicamente, y ese llamado es únicamente por la gracia de Dios y entramos en esa gracia únicamente a través de la fe. Y la segunda es que les dice: ahora la iglesia tiene el privilegio de ser el organismo que proclama el mensaje de perdón y de reconciliación. Entonces, bajo estos 2 propósitos del libro de Efesios tenemos que considerar, recuerden, siempre tenemos que considerar el propósito del libro para entender su mensaje para nosotros. Aquí, entonces, Pablo en los primeros 3 capítulos del libro de Efesios nos habla de la doctrina. Entonces ahí en la doctrina vamos a aprender cosas maravillosas acerca de los principios y la doctrina cristiana que Dios ha establecido. Pero en el capítulo 4 en adelante comienza un pasaje. Estos pasajes son completamente prácticos, es decir, el que hayamos sido elegidos, el que hayamos sido adoptados, el que ahora seamos para la gloria de Dios, el que ahora Dios nos haya salvado por la fe, que todo eso está en capítulo 1, 2 y 3. Ahora esto se traduce en la práctica a lo siguiente. El apóstol Pablo dice: ahora ustedes deben andar como hijos de Dios. Y comienza a darles una lista de las cosas de cómo se ve un hijo de Dios. Y le dice
que deben de andar de una manera diligente, una manera digna al llamado, deben estar en unidad, sirviendo con sus dones, deben de estar creciendo, no deben de andar como los que no conocen a Dios en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, con el corazón duro, y les dice, sino deben de imitar a Dios y andar en amor. Tiene que haber pureza sexual, tiene que haber pureza en su palabra, en la palabra que hablen. Dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que es necesaria. Entonces les habla todas estas cosas. Dice, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Y después habla de lo que estamos viendo hoy. Dice, miren con diligencia cómo viven. Es decir, tengan mucho cuidado. Y la palabra clave ahí es la palabra andar. Varias veces habla de el andar, el vivir. Esa es la manera de vivir, la manera de estar practicando y viviendo cada día. Y le dice, miren con diligencia cómo andan o cómo viven. No como sabios, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Entonces, primera característica o el primer principio para vivir y para aprovechar el tiempo. Lo primero, para administrar bien el tiempo. Lo primero, considera el tiempo como algo muy valioso. Considera el tiempo como algo muy valioso. Cuando tú pierdes el tiempo, nunca más lo vas a recobrar. Cuando decimos voy a matar el tiempo, déjame recordarte, el tiempo es el que te está matando a ti. Tú no puedes matar el tiempo te mata a ti. Esta palabra que dice aprovechando bien el tiempo, en otros pasajes como en Colosenses 4, 5, Colosenses y Efesios son cartas muy parecidas que Pablo las escribió en el mismo tiempo. Una la mandó a Colosas y la otra la mandó a Éfeso. Se dice que a lo mejor la mandó a Tiatira, ¿sí? Pero son muy parecidas. Y en Colosenses 4, 5, este mismo pasaje dice que deben de redimir el tiempo. Redimir el tiempo. Y la palabra que se usa aquí para aprovechar es precisamente esa palabra exagorazo en griego, redimir. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra redimir? Escuche, es algo muy interesante. Es un pago de un precio para rescatar del poder de otro. Es lo que quiere decir la palabra redimir. El pagar un precio para rescatar del poder de otro. Y déjeme decirle, qué palabra más extraordinaria que utiliza el apóstol guiado por el Espíritu Santo para expresar el valor del tiempo. Le voy a decir por qué. Porque la palabra redimir, la palabra redención, se utiliza de lo que Jesucristo hizo por usted y por mí. Él vino a pagar un precio, el precio de su sangre, para salvarlo a usted y a mí. El apóstol Pedro dice que nosotros fuimos redimidos o que fuimos salvados y que se pagó un precio que no fue oro y plata, sino la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor Jesucristo pagó el precio por cada uno de nosotros y ese es un precio muy alto. Y déjeme decirle una cosa, es maravilloso pensar que cuando yo no merecía que el Señor Jesucristo viniera y me llamara y me tomara y me adoptara y me hiciera un hijo suyo y me diera bendiciones espirituales en los lugares celestiales con Cristo y me hiciera para la gloria de su nombre, como dice Efesios capítulo 1. Es increíble pensar que Dios en su infinito amor y misericordia se hizo hombre para ir a una cruz y ahí en la cruz derramar su sangre para pagar el precio por mis pecados. Ese es el valor que Dios le da a tu vida, la sangre de Jesucristo. Tal vez esta tarde tú estás aquí y Dios está hablando a tu corazón y te has dado cuenta del amor que Dios tiene para ti. Y en esta tarde tú le puedes entregar tu vida a Jesucristo y decirle: Señor, gracias por amarme de esa manera. Y gracias, Señor, que aunque yo no lo merezco, tú pagaste un precio, el precio de la sangre de tu Hijo para salvarme. Señor, te necesito en mi vida.
perdóname, hazme una nueva persona. Y tú puedes experimentar y gozar de una nueva vida en esta tarde. A.W. Tozer, un escritor muy prolífico y además increíble, dice lo siguiente: el tiempo es un recurso no renovable y tampoco es transferible. No lo puedes almacenar, no lo puedes frenar, no lo puedes agarrar, no lo puedes dividir o regalar, no lo puedes amontonar o ahorrar para el día de lluvia. Cuando se te pierde, nunca lo puedes recobrar. Y cuando matas el tiempo, recuerda, no puede resucitar. Entonces, una vez que pierdes el tiempo, no lo puedes recobrar. Ahora, quiero compartir una lista de varias cosas donde tú puedes saber si estás gastando el tiempo o estás invirtiendo el tiempo. Y nos va a doler. Y digo, a mí me duele también. O sea, les digo, cuando predico, el primero que sale aquí afectado es el que predica, ¿no? ¿Gastas el tiempo viendo la tele o inviertes el tiempo leyendo? ¡Auch! Ya me pisó el callo, pastor, hágase para atrás. Yo me estoy parando sobre mi propio callo, no se preocupe. ¿Gastas el tiempo en el trabajo aun cuando ya terminaron las horas de trabajo o inviertes el tiempo con tu familia y con tus hijos? ¿Gastas el tiempo quejándote de tus compañeros de trabajo? ¿Por qué no mejor inviertes el tiempo con mentores y con compañeros positivos que te inspiran? ¿Gastas el tiempo en posponer las cosas pensando en excusas por las cuales no las puedes hacer? ¿Verdad? ¿Por qué no inviertes tiempo haciendo lo que te lleva a lograr tus metas? ¿Gastas el tiempo pensando en lo negativo y planeando venganza? ¿Por qué no mejor inviertes tiempo en la oración? Y nosotros podemos pensar en muchas de las cosas y actividades que hacemos, y si pongo una lista en mi libreta y pongo ahí, voy a escribir las cosas y actividades que hago. Esto, ¿estoy invirtiendo? Por ejemplo, ¿gastas tiempo sentado en el sillón? ¿O por qué no lo inviertes haciendo ejercicio? O sea, ¿qué cosas tan sencillas, tan prácticas, ¿verdad? Pero cuando no las vemos desde ese punto de vista del desperdicio, la inversión del tiempo, no la registramos y no actuamos. Ahora la intención de Dios a través de este mensaje es: aprovecha el tiempo, porque los días son malos. Ahora vamos a empezar a pensar más en qué estoy invirtiendo el tiempo, en qué estoy usando el tiempo que Dios me da. En segundo lugar, no solamente es considerar el tiempo valioso. Después el apóstol comienza esta frase en el verso 15 diciendo, dice: miren pues con diligencia cómo andan. Es decir, pongan mucho cuidado de cómo viven. ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado de cómo vivimos? ¿Por qué? Porque acá dice que puedes vivir de una manera sabia o de una manera necia. ¿Alguna vez se ha enfrentado con un necio? Wow. Una persona necia es una persona que no considera el consejo, que le puedes aconsejar, le puedes mostrar evidencias, le puedes decir 2 más 2 son 4 y te va a decir no. Y le puedes enseñar que el color es negro y te va a decir que no. Y le puedes decir, y le puedes mostrar todo lo que tú quieras con evidencias y decirle, es que mira, y te va a decir, pues para mí no. Y esa es una persona necia. Por ejemplo, una persona enamorada. Usted seguramente ha tratado con alguna persona enamorada, y ya cuando está bien enamorada, le puedes decir, pero esa persona no te conviene, mira, no trabaja, mira, no hace nada, se la pasa jugando en los videojuegos, es un vicioso, te trata mal. Tú no puedes mandar en mi corazón. Margarita dice, sí, cierto. Sí. Así me dijo mi mamá. No es cierto.
Pero desgraciada, cuando no quiere ver la realidad, es una persona necia. ¿Sabe cómo dice? Hay un proverbio 17:12, que dice lo siguiente: mejor es encontrarte con una osa que le han robado a sus crías que con una persona necia en su necedad. Mejor es que te destroce un oso que te pongas a tratar de convencer a una persona que es necia. Un insensato no va a valorar el tiempo. Escucha esta tarde. Dios quiere que seamos sabios, que aprendamos a valorar, a darle valor al tiempo y que aprovechemos el tiempo. Lo que hace el sabio, dice, en cambio, el sabio va a considerar el tiempo valioso, y el sabio es aquel que recibe el consejo, el que recibe la palabra. El libro de Proverbios está lleno de pasajes o de versículos que hablan, o de proverbios más bien, que hablan de la persona sabia. La persona sabia, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El sabio es aquel que escucha el consejo. El sabio es aquel que sabe actuar de acuerdo al consejo que recibe. Entonces, una persona sabia es una persona que va a recibir el consejo. Ahora, en el Salmo 90, como les mencioné, Moisés dice: ayúdanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, cuando tú aprendes el valor del tiempo, traes a tu corazón sabiduría y vas a aprender a tratar el tiempo y aprovechar el tiempo con sabiduría. Ahora, yo no estoy diciendo que la palabra de Dios aquí, cuando dice aprovechando bien el tiempo, esa palabra tiempo que utiliza ahí es una palabra muy, muy curiosa. Es la palabra kairos en griego, y se refiere al momento oportuno, no a las 24 horas de un día, sino al momento oportuno. Tampoco está diciendo tienes que trabajar 24 horas al día, tienes que leer la Biblia 24 horas al día. Está hablando del tiempo oportuno. Por ejemplo, Salomón es lo que dice en Eclesiastés 3, dice: todo tiene su tiempo. Hay un tiempo oportuno para cada cosa. Lo importante es que sepas aprovechar ese momento. Cuando tienes la oportunidad, a actuar en esa oportunidad. Déjame preguntarte esta tarde: ¿has dejado pasar alguna oportunidad por posponer las cosas? ¿Recuerdas de alguna vez que dijiste: wow, ¿por qué no actué en ese momento? Y muchos de nosotros sabemos que por posponer las cosas perdimos una oportunidad de oro y nunca más se nos volvió a dar. Lo que el apóstol está diciendo es: aprovecha el tiempo, aprende a que el tiempo tiene un valor muy grande, y cuando veas la oportunidad, cuando se presente la oportunidad, tú vas a estar listo, porque eres una persona sabia para aprovechar esa oportunidad. Ahora, hay una trampa que se llama la postergación. Todos nosotros, bueno, yo no los puedo meter en mi pecado, ¿verdad? Incluir en mi pecado. Pero la postergación es una trampa terrible. Esa es la famosa procrastination que le dicen acá, ¿no? La postergar, el dejarlo para después. ¿Por qué? Si tú te enfocas en las cosas pequeñas porque son las más fáciles de hacer en lugar de las cosas importantes, vas a encontrar después en el día que ya no tuviste tiempo para hacer las cosas que son importantes. Un profesor le quiso enseñar este ejemplo o este principio a sus alumnos. Entonces trajo pelotas de golf, trajo unas canicas. ¿Y sabe lo que son las canicas? Después trajo arena, arroz, después trajo arena y agua. Y entonces le dijo a los alumnos: ¿ustedes creen que todo esto cabe en la jarra? Pues no sabemos. Entonces, ok, metió las pelotas de golf y se llenó la jarra. Dijo: ¿ya está llena? Le dijeron: sí. Entonces agarró las canicas y metió las canicas, y las canicas encontraron ¿ya está llena? Sí. Agarró el arroz, vació el arroz. ¿Ya está llena? Sí. Agarró la arena. ¿Ya está llena? Todavía agarró el agua y se la aventó sobre la arena y se llenó. El problema es que si nosotros primero agarramos el agua, que es lo que menos pesa, ¿verdad? O lo que más sencillo de aventar ahí, después agarramos la arena, después el arroz y después las canicas,
cuando queremos meter las piedras, las pelotas de golf, ya no caben. Y las pelotas de golf representan lo más importante en nuestra vida. Si tú pones lo más importante en tu vida en esa jarra que son las 24 horas del día, todo lo demás que no tiene tanto valor lo vas a poder meter. Pero si tú empiezas con aquellas cosas que no tienen valor, al fin que esto lo hago rápido, al fin que esto, pero estás dejando lo más importante después. Ya cuando llega en la tarde ya estás cansado, ya es hora de dormir, ya es hora de comer, y entonces ya no lo hay mañana. ¿Le estoy hablando a alguien hoy? ¿Y qué pasa? Que al dejar las cosas importantes para después ya no lo hiciste y lo postergaste, y después tienes un gran problema porque muchas veces no terminas de hacer lo que comenzaste. En el libro que se llama What's Best Next, lo mejor que sigue, este libro está impresionante, se llama Cómo el Evangelio transforma en la manera que haces las cosas. El autor se llama Matt Perman y dice que no hay que confundir la actividad con la productividad. Tú puedes estar muy activo haciendo muchas cosas y sin producir absolutamente nada. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que es la productividad. No se trata solo de hacer más cosas, sino de hacer las cosas que cuentan. Aquellas cosas que hacen la diferencia y aquellas que mejoran el mundo. Podemos llenarnos de actividades y tener todas las actividades del mundo, estar muy activos, pero no estamos produciendo absolutamente nada. Y miren, mis hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros a hacer una diferencia para el reino de Dios. Entonces tenemos que ser muy sabios para determinar qué cosas pueden impactar el reino de Dios y qué cosas que yo estoy haciendo no están impactando el reino de Dios. Y déjame preguntarte, si esta tarde yo te pregunto, ¿te gustaría ser más productivo? Seguramente vas a decir sí. O si eres muy cristiano vas a decir amén, ¿verdad? Ok. 3 consejos para ser productivo. Primero, lo importante de ser efectivo no es la inteligencia o el trabajar duro. Obviamente la inteligencia y el trabajo duro son muy importantes. Lo importante es la disciplina de saber qué es más importante. Eso se llama, ¿qué? Prioridades. Una de las cosas, la primera cosa que tenemos que hacer es establecer prioridades. La pregunta, ¿qué es más importante? Tengo 1000 cosas que hacer. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? En segundo, ¿cómo me voy a asegurar de que las voy a hacer? Eso se llama planear una estrategia. Entonces ya tú estableces tus prioridades y después planeas una estrategia. Es cómo vas a lograr hacerlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Y en tercer lugar, dicen que los sabios ponen primero lo primero. Es decir, no tienes que hacer todo. Tienes que hacer lo primero. Identifica lo que es más importante y comienza ahí y después escucha. No solamente identifica lo que es más importante, sino después toma impulso haciendo una sola cosa a la vez y termínala. ¿Escuchaste? Toma impulso haciendo una sola cosa a la vez. Y cuando la terminaste vas a tener un sentir de haber completado algo, de haber logrado algo, y eso te va a dar un impulso para hacer lo siguiente. A mis alumnos ahí en Campbell University, y cuando estuve enseñando también en Lima y en Cusco, en Perú, una de las cosas que les dije, muchos de nosotros vamos a empezar proyectos en nuestra vida. Y todos estamos llenos de proyectos y actividades. Y empecé con un círculo. Tú vas a empezar a abrir este proyecto. Pero a la mitad del proyecto te cansaste y lo dejaste y empezaste otro proyecto. Y a ese empezaste pero no te gustó y lo dejaste y empezaste otro. Y ninguno de todos tus proyectos, ninguno has completado. El secreto de la productividad es comenzar y terminar. Comienza y termina, completa tus ciclos, completa tus proyectos, llega al final.
No abandones la carrera, no te quedes a la mitad. Continúa, sigue, porque eso te va a dar un sentido de un sentido de logro. Y eso es maravilloso. Ahora, escucha. Esta estrategia, estos principios los podemos ver en la vida del Señor Jesucristo. La prioridad del Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenía su prioridad. Él sabía que venía. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero no solamente tenía su prioridad, tenía su estrategia. ¿Cuál era la estrategia? Recorrer todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Mateo 9:35. Y el Señor Jesucristo dijo: y si yo fuere levantado en la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él sabía su estrategia. Tenía que recorrer, predicar, y tenía que ser levantado para a todos atraer a sí mismo. Y después completó la tarea. El Señor Jesús en Juan capítulo 17 ora esta oración: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hicieses. Y después, mientras estaba en la cruz, muriendo en la cruz por ti y por mí, ahí desde la cruz dijo: consumado es. Completó la obra. ¿Se imagina que Jesús hubiera dejado la obra a la mitad? Pero gracias a Dios que completó la obra y que por su muerte en la cruz, por su sepultura y por su resurrección, ha logrado nuestra salvación y nuestro perdón. Y hoy estamos delante de Dios, cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, completamente perdonados, completamente santificados, completamente justificados por la obra del Señor Jesucristo. Y finalmente, no solamente considera el tiempo valioso, no solamente usa el tiempo con propósito, sino después dice algo tremendo, el verso 17. Dice: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Es decir, lo tercero es que tienes que conocer la voluntad de Dios. La persona entendida, la persona sabia, se va a dar la tarea de conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿De qué te sirve enfocarte en muchas cosas o decir, me voy a enfocar en esto? Y al final o a la mitad del camino te das cuenta que eso no era la voluntad de Dios. Te vas a sentir terrible porque ya invertiste todo esto. Entonces, primero, conoce la voluntad de Dios. Date a la tarea de conocer la voluntad de Dios. Para ser efectivo y productivo, entonces necesitas saber a qué fuiste llamado. ¿Cómo lo haces eso? Pasa tiempo con Dios. Y esto es lo más importante que cada uno de nosotros podemos hacer con nuestro tiempo. Lo más importante en nuestra vida, ¿qué es? Dios. Ayer Mario me hizo esa pregunta, ¿verdad? En el contexto de la familia. Dije, mi esposa. Dijo, no. Dijo, no, es Dios. Y es verdad, o sea, no hay nada más importante en nuestra vida que nuestro tiempo con Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas al Facebook? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Telemundo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Go? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? Ahora recuerda, no estoy diciendo no veas la tele, no. Estoy diciendo da prioridades a tu vida, establece cuáles cosas son las más importantes, cumple esas cosas que son importantes, ten un sentido de logro. Y recuerda, hay momento para todo, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para el fútbol, sí, pero también hay tiempo para Dios. Cumple tus prioridades, hay tiempo para todo. Y otra cosa que es muy importante, tenemos tiempo para todo, pero no tenemos tiempo para servir en la obra de Dios. Dios nos llamó, nos dio el privilegio a la iglesia de llevar el mensaje, de ser la gente, el organismo que lleva este mensaje, el evangelio, a las personas que no le conocen. Sirve en la obra de Dios, está enfocado. Colosenses 4 dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento,
momento oportuno. Aquí habla de los que no creen en Cristo. Esta es la nueva versión internacional. En la Reina Valera dice con los de afuera. Escucha, una de las cosas que Dios nos pide, recuerda, el gran mandamiento, ¿cuál es? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esa es prioridad número 1. Se acabó. No hay otro más importante que amar a Dios. Pero el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Una de las cosas más importantes que también podemos hacer es invertir tiempo con las personas. ¿Y cuál es la persona más importante que Dios te ha dado? Piensa en este momento, ¿cuál es la persona más importante? Si eres casado, te la voy a dar. Tu cónyuge. No son mis hijos. ¿De acuerdo a la palabra de Dios? No. Tu cónyuge es más importante. Es la prioridad de Dios. Tú te hiciste uno con tu cónyuge. Tus hijos van a estar contigo algún tiempo y después se van y se van a casar y van a ser más importantes en tu cónyuge. Y cuando tú no descubres la unión que tienes con tu cónyuge, y si lo único que te mantiene son tus hijos, cuando tus hijos se vayan y se casan, te vas a encontrar con un desconocido, te vas a ir a querer vivir a casa de tus hijos y les vas a causar problemas a tus hijos ahí en su casa. ¿Cuál es la persona más importante? Nosotros escuchamos esta ilustración que el niño que le dijo a su papá, papá, ¿cuánto ganas? El papá llegó del trabajo cansado, ya sabe, era jueves, si hubiera llegado en viernes a lo mejor estuviera más tranquilo, ¿verdad? Pero era jueves, cansado ya de 3 días, 4 días de trabajo, llega a la casa, se quita el saco, deja sus cosas y sale el niño y lo recibe y le dice, papá, ¿cuánto ganas? Y el papá le dice, $25 la hora. ¿Dónde trabaja, no? Para ir. $25 la hora. Le dice, papá, ¿me prestas $15? Nada más para eso quieres saber cuánto gano, para andarme pidiendo dinero. Vete a tu cuarto. ¿Cómo es posible que me andes pidiendo dinero? Y nada más para eso quieres saber cuánto gano. Vete a tu cuarto. Y el niño se fue llorando a su cuarto. Y el papá ya se sentó ahí. Después empezó a tener remordimiento de cómo le había hablado al niño. Entonces dijo, no, se me hace que me vi muy rudo con él. Entonces fue con el niño y le dijo, oye hijo, ¿sabes qué? Creo que te traté mal. Perdóname, aquí están los $15. Entonces el niño agarró, sacó su almohada, sacó $10 que tenía y le dijo, papá, aquí están $25, llévame al parque 1 hora. Voy a comprar 1 hora de tu tiempo, porque nunca tienes tiempo para mí. ¿Qué es lo más importante que Dios te ha dado? Dale tiempo a Dios. Dale tiempo a tu esposa y a tus hijos. Dale tiempo a las personas, sobre todo a los que no creen en Dios, como dice aquí. Dale tiempo a tus responsabilidades. Dale tiempo a tu iglesia. Y aquí va el desafío para cada uno de nosotros. Este es el desafío. Si no le ponemos pies a lo que acabamos de escuchar, nos entra por aquí, nos sale por acá y nos convertimos en insensatos, en necios. Si quiero ser sabio, voy a hacer esto. 1, esta semana dale tiempo a Dios cada día. Dale tiempo a Dios cada día. ¿Cuándo lo vas a hacer? Yo personalmente lo hago en la mañana. A lo mejor tú te tienes que levantar a las 4 de la mañana. Yo no sé a qué hora te tengas que levantar, pero dale un tiempo a Dios, en la tarde, en la noche, pero dale un tiempo a Dios. En segundo lugar, dale tiempo a tu esposa. Haz una cita con ella. Dile el martes o el miércoles o el viernes o el día que tú quieras te voy a llevar a comer o a cenar o vamos a ir a tomar un café porque ahorita estamos apretados, ¿verdad? Pero vamos a ir a tomar un café o vamos a ir a caminar al mall o lo que sea, pero haz una cita con tu esposa. Haz una cita con tus hijos, pasa tiempo con ellos, llévalos a jugar, pasa un tiempo con ellos. Y ahí va otra. Hazte propósito esta semana de hablar con una persona que tú no conoces o alguna persona que conoces pero que la persona no conoce al Señor. Hazte el propósito de hablar con ella, de ir y preguntarle cómo estás, y tratar de hacer una plática.
Y pídele al Señor sabiduría para que puedas compartirle el Evangelio. Y vamos a seguir los principios que dice la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron? Considere el tiempo valioso. Usa el tiempo con propósito. Y conoce la voluntad de Dios.